Hola a todos, mi nombre es Carlos Parra y en esta oportunidad realizaremos un ejercicio de el grupo de permutaciones que corresponde al curso MATM 263 de la Universidad Austral de Chile. En esta oportunidad nos piden demostrar que el cardinal del grupo S sub n coincide con n factorial para todo número natural. Como es de esperarse, cuando nos piden demostrar una afirmación que se cumple para todo número natural, pues lo ideal es probarlo por inducción y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si me permiten, voy a reescribir esto, pero le voy a poner K, ¿vale? Porque así puedo usar en la demostración el n, que es un poquito mejor. Entonces hay que demostrar esto, el cardinal de S sub K para todo K número natural. Entonces, pues nada, por inducción. Entonces empezamos con base inductiva. Base inductiva, K igual 1. Si K vale 1, nos piden demostrar que el cardinal de S sub 1, está en la pregunta, es igual a 1 factorial. Pero bueno, lo de la derecha sí que es 1, ¿no? Por definición de factorial. Y lo de la izquierda, recordemos que S sub 1, en este caso, serían las funciones que van desde el 1 hasta el 1, tales que f es biyectiva, ¿vale? Pero en este caso particular, solo hay una sola función, que es la función constantemente igual a 1. Así que esto está formado por f, pongámoslo así, donde f es la función que va del 1 al 1, cuya regla de correspondencia, f de 1, pues es 1, ¿no? Así que evidentemente el número de elementos que tiene S 1 es 1. Así que lo que nos están pidiendo demostrar en la base inductiva se cumple. Bien, ahora vamos a la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es, supongamos que el cardinal de S sub n es igual a n factorial y el paso inductivo es, veamos que el cardinal de S sub n más 1 es igual a n más 1 factorial. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Esta es la gran pregunta. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Yo voy a definir para todo igual 1 hasta n más 1, voy a definir a sub i, lo voy a definir como el conjunto formado por todas las funciones que están en S sub n más 1, tales que la imagen del i sea n más 1. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero tener control de todas estas funciones donde da su imagen es n más 1, para que cuando tome la restricción la pueda transformar en una función que está en S sub n, desde cierto punto de vista. Y ahora tengo la siguiente afirmación. Esta es mi afirmación 1. Afirmación 1 es que el conjunto S sub n más 1 es igual a la unión desde i igual 1 hasta n más 1 de los a sub i disjunto. Voy a demostrar. Esta es mi afirmación. Entonces, evidentemente, por la definición de cada a sub i son elementos que están en S sub n más 1. Entonces, evidentemente, todos los elementos de a sub i son elementos de S sub n más 1. Por lo tanto, la unión de esas cosas, evidentemente hay una contención que es trivial, ¿no? Que esta unión esté contenida acá. La que hay que demostrar es que S sub n más 1 está contenido en esa unión. Pero, para eso, si f es un elemento que está en S sub n más 1, entonces, por definición del grupo de permutaciones, f es una función que va desde 1 hasta n más 1, al conjunto desde 1 hasta n más 1, tal que f es biyectiva, ¿no? Vale, si es biyectiva, en particular, f es sobreyectiva, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Sorry que aquí se pone como torcido la cosa, pero no es culpa mía. F es sobreyectiva. Y n más 1 es un elemento que está en el conjunto de llegada. Entonces, esto nos dice que existe un elemento del dominio, llamémoslo i, en el dominio de f, que es nada más y nada menos que el conjunto, recuerden que en clase lo denotamos así. Existe un elemento del dominio tal que f de i es justamente n más 1. Bueno, pues si buscan la definición, f
En este caso estaría en A sub i, ¿no? Porque A sub i, recuerden, A sub i era el conjunto formado por todas las funciones de S sub n más 1, cuya imagen en i es n más 1. Y eso es justamente f es un elemento de S sub n más 1, cuya imagen en i es n más 1. Así que f está en A sub i. Y si está en A sub i, en particular está en la unión, ¿no? Porque eso es una propiedad de la unión de conjuntos. Aquí cambiamos el índice para que no confundan, ¿vale? Y entonces, por la arbitrariedad de f, como nos dimos un elemento arbitrario que está acá y demostramos que está en la unión, pues entonces hemos demostrado la otra contención, ¿no? S sub n está contenido acá, y como tenemos contención de conjuntos, donde los extremos son iguales, pues automáticamente tenemos igualdad de conjunto. Nos queda por demostrar que es disjunto, pero eso es evidente porque estamos trabajando con funciones biyectivas, y eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos allá. Vamos allá. Ok, aquí voy a borrar porque me voy a quedar con la igualdad, que era lo que yo quería. Ahora, para terminar la afirmación 1 me falta la parte disjunta, pero eso es fácil porque si I y J son elementos de este conjunto, tales que I es distinto de J, ¿vale? ¿Vale? Si esto pasa, entonces lo que hay que demostrar es que A sub I intersección con A sub J es igual a vacío. Esto es lo que habría que demostrar para que esta unión sea disjunta. Pero bueno, razonemos por el absurdo. ¿Qué pasa? O tratémoslo de forma condicional, al final es lo mismo. Si f pertenece a sub i intersección a sub j, entonces tendríamos que se satisfacen tres cosas, ¿no? Primero, f pertenece a S sub n más 1. Segundo, f sub i tendría que ser igual a n más 1. Y f sub j tendría que ser igual a n más 1, ¿no? Porque digamos que estas dos saldrían de que f esté en a sub i. Y esta con la primera saldría de que f esté en a sub j, ¿vale? Pero evidentemente aquí te sale, permíteme borrar aquí, bueno, n más 1 es igual a n más 1, así que tendrías que f sub i es igual a f sub j. Pero ojo, i es distinto de j y sus imágenes son iguales. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que f no es inyectiva. Pero eso contradiciría el hecho de que f esté en S sub n más 1, porque acuérdense que los elementos de S sub n más 1 son funciones biyectivas y esas hipótesis implican que no es inyectiva. Entonces, si f está acá, pues lo que vamos a obtener es una contradicción. Y entonces eso quiere decir que en efecto el conjunto tiene que ser vacío, porque si hubiese elementos encontramos un problema con la teoría, ¿no? Así que nuestra afirmación 1 está listo. Ahora voy a demostrar mi afirmación 2, ¿vale? O voy a plantear mi afirmación 2 y verán que la demostración termina cuando demostremos nuestra afirmación 2. Muy bien, vamos a borrar. Listo. Ahora viene la afirmación 2. Entonces, afirmación 2. Entonces lo que dice la afirmación 2 es que para todo i igual 1 hasta n más 1, se tiene que el cardinal de A sub i es justamente el cardinal de S sub n. Entonces, supongamos hipotéticamente que he demostrado mi afirmación 2. Si recuerdan un poco las propiedades de cardinalidad, entonces primero, note que el cardinal de S sub n más 1 es igual al cardinal de esta unión. Pero, al ser una unión disjunta, yo no sé si ustedes se acuerdan, el cardinal de la unión es la suma de los cardinales, así que esto es el cardinal de A sub 1 más cardinal de A sub 2 y así sucesivamente hasta que llegamos al cardinal de A sub n más 1. Si la afirmación 2 es cierta, entonces cada cardinal de A sub i lo puedo sustituir por el cardinal de S sub n. Así que esto me va a quedar cardinal de S sub n más cardinal de S sub n y así sucesivamente hasta cardinal de S sub n. ¿Cuántas veces? Pues n más 1. Entonces esto sería n más 1 veces el cardinal de S sub n, pero por hipótesis inductiva el cardinal de S sub n es n factorial, así que esto sería n más 1 que multiplica n factorial. Pero n más 1 por n factorial es justamente n más 1 factorial. Entonces si demostramos nuestra afirmación 2,
la demostración culminaría por inducción, ¿vale? Así que nos concentramos en la afirmación 2, ¿vale? Voy a borrar. Bueno, entonces para eso tenemos que fijar un elemento. Entonces, en efecto, fijemos I, un elemento de este conjunto, desde 1 hasta n, que recuerden que en clase lo denotábamos así. Y queremos ver que estos dos conjuntos tienen el mismo cardinal. Pero esto significa que hay una función biyectiva entre a sub i y s sub n. Entonces lo que debemos hacer es eso, es escribir una función biyectiva entre a sub i y s sub n, ¿vale? Entonces fijemos i acá y definamos esta función que la voy a llamar phi sub i, que va a ir desde a sub i hasta s sub n. Entonces, recuerden, este conjunto a sub i está formado por funciones y el conjunto de llegada está formado por funciones. Entonces tengo que mandar funciones en funciones. Quizás les va a parecer un poquito abstracto, pero eso es lo que hay que hacer para poder demostrar lo que puse allí. Entonces yo voy a agarrar una función f y lo voy a mandar a una función que normalmente f sub i de f, que la voy a llamar g de f, ¿de acuerdo? Entonces, como es una función, quiero que sea una función que esté en S sub n. Entonces va a ser un poquito delicado. Entonces, ¿quién es g sub f? G sub f va a ser la función que va desde este conjunto hasta este conjunto, tal que, pues nada, su regla de correspondencia, g sub f de j, va a ser igual a lo que voy a escribir a continuación. Va a ser f de j si j es menor que i, y va a ser f de j más 1 si j es mayor o igual a i. Entonces con esto, fíjense que en ningún momento, por ejemplo, si j fuese igual a i, nunca va a aparecer f de i. Y si nunca aparece f de i, nunca, al estar f en a sub i, en las imágenes que están acá, nunca va a aparecer n más 1. Porque acuérdense que el único elemento que manda, que f, el único elemento donde la imagen de, bueno, digámoslo así, la preimagen del n más 1 es i. Y aquí no está involucrado en el dominio, ¿no? Porque aquí tengo j menor estricto y después doy un salto. Nunca paso por i. Pasaría desde i más 1 en adelante. Así que, en principio, esto es una función que está bien definida. Entonces, g sub f está bien definida. ¿Cuál es el problema? G sub f está bien definida, pero ¿pertenece a S sub n más 1? ¿A C sub n, perdón? Esa es la pregunta. Si logramos demostrar esto, estaríamos demostrando que phi sub i está bien definida como función y después tendríamos que demostrar que es biyectiva. Entonces, de momento nos concentramos en que G sub f estará en S sub n, esa es la pregunta, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: si f está en A sub i, la pregunta es si G sub f, como la definí anterior, que va desde n hasta n, donde su regla de correspondencia es la siguiente: j es igual a f de j si j es menor que i, y f de j más 1 si j es mayor o igual que i. Entonces la pregunta es si g de f es biyectiva, ¿no? Esa es la pregunta. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan un poco, pero para demostrar que G sub f es biyectiva, como va desde un conjunto finito en sí mismo, al mismo conjunto finito, perdón, basta con demostrar que es sobreyectiva o inyectiva. En este caso particular voy a demostrar que es sobreyectiva. Entonces lo que tengo que demostrar es que la imagen de G sub f es igual a este conjunto, pero evidentemente hay una contención que es trivial. Entonces lo que hay que demostrar es la otra. ¿Cómo se demuestra la otra? Bueno, pues muy fácil. Sea R un elemento que está en este conjunto. Pero acuérdense que este conjunto está contenido en este conjunto que está acá, n más 1. Pero n más 1 es justamente, lo voy a escribir aquí, conjunto de llegada de f, ¿no? Recuerden que f es una función que está en S sub n más 1. Conjunto de llegada de f. Y f
Les repito, f está en S sub n más 1. Entonces, f es biyectiva. Entonces, evidentemente, va a existir, digamos, un S en este conjunto, n más 1, tal que f de R, f de S es igual a R. Y entonces ahora tenemos dos casos para el S, ¿no? Voy a tener que, bueno, aquí voy a escribir los casos. Caso 1 sería que el S fuese, escribámoslo así, S menor que I. Si el S es menor que I, entonces acuérdense que el I era menor o igual que n más 1. Entonces esto me dice que el S pertenece a este conjunto, es menor o igual a n. Y si es menor o igual a n, entonces puedo hablar de G sub f de S, que por definición es f de S, y f de S es igual a R. Ya, sorry aquí. Entonces R, estaríamos demostrando que R está en la imagen de G sub f, en el caso 1, que es lo que queremos, ¿no? Acuérdense que quiero demostrar que este R que está acá pertenece acá para demostrar la doble contención. Así que el caso 1 está listo. Entonces, caso 1, S menor que I. Ahora, el caso 2, si me permiten, voy a borrar acá, que es el que me queda. S es mayor o igual a I. Y con eso estamos listos. Entonces, caso 2. Ahora vamos a suponer, ahora estamos suponiendo que S es mayor o igual a I. ¿Vale? En cuyo caso, si S es mayor o igual a I, entonces el problema va a estar si el S fuese n más 1, ¿no? O sea, digamos que aquí, a ver, espérate un momento porque necesito solamente que sea, ok, vale. Ajá, S es mayor o igual a I, perdón, S es mayor o igual a I. Ahora, yo lo que les digo es, note que S tiene que ser distinto de I. ¿Por qué? Porque supongamos hipotéticamente que son iguales. Si fuesen iguales, si S fuese igual a I, entonces f de S, que es igual a f de I, por un lado, f de S sabemos que es R, pero por otro lado, al estar f en A sub I, f de I es n más 1 por la definición del conjunto A sub I. Así que por transitividad, R tendría que ser n más 1, pero eso contradice que R esté en el conjunto este que está acá, porque es desde 1 hasta n. Así que, en efecto, esta hipótesis S mayor o igual que I, que era el caso 2, se transforma a que sea S mayor estricto que I. ¿Vale? Voy a borrar aquí, porque ahora es mayor estricto. Y si S es mayor estricto que I, entonces esto me dice que S menos 1 es mayor o igual a I. ¿Vale? Y ahora sí, si S menos 1 es mayor o igual a I, ahora sí hablo de G sub f de S menos 1, que al ser mayor o igual a I, por definición de la regla de correspondencia, esto sería F de S menos 1 más 1. ¿Vale? Porque esa es la regla de correspondencia. Para los mayores iguales que I, pues es la imagen de ese elemento más 1. La imagen de este elemento más 1. Pero observen que esto es justamente F de S y esto es R. Entonces, cualesquiera de los dos casos, demostré que un elemento arbitrario de este conjunto está en la imagen. Entonces, evidentemente, estos dos conjuntos son iguales. Y al ser sobreyectiva, por el ejercicio que vimos en clase, nuestra función G sub f es biyectiva, y si G sub f es biyectiva, nuestra función phi sub i está bien definida, ¿vale? Ahora vamos a demostrar que es biyectiva, porque una vez que demostramos que es biyectiva, el cardinal de A sub i es igual al cardinal de S sub n. Si me permiten, voy a tratar de trasladar esta información acá arriba, porque así tengo las hipótesis un poquito más nítidas, porque las voy a usar, ¿no? Entonces, voy a escribirlo aquí arriba, sorry porque me voy a demorar un poquito más de lo normal, y aquí voy a colocar phi sub i, que va desde A sub i hasta C sub n, y recuerden la regla de correspondencia. Phi sub i de f es la función que va desde n hasta n, ¿vale? Y esta está definida así, phi sub i de f evaluado en j, ¿vale? Pongámoslo así. Esto es justamente f sub j si j es menor que i, y f sub j más 1 si
j es mayor o igual a i, ¿no? Esa es la función. Bueno, de resto lo borro porque ya sabemos que es función. Ahora necesitamos demostrar que es biyectiva. Entonces vamos a empezar con la inyectividad, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, lo típico. Sean f y g elementos de A sub i, tales que, pues nada, este phi sub i de f es igual a phi sub i de g, y lo que debemos garantizar es que justamente f es igual a f. Si garantizamos eso, pues automáticamente nuestra función phi sub i es inyectiva. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues lo típico. ¿Cuándo dos funciones son iguales? Si tienen el mismo dominio, mismo conjunto de llegada, que eso lo sabemos, y nos falta la regla de correspondencia. Pero noten que si j es distinto, bueno, escribámoslo bien porque si no va a quedar mal. Si j es un elemento que está en el dominio de f, que repito es el dominio de g, que repito es el conjunto n más 1, ¿vale? Si j es un elemento que está acá, tal que j es distinto de i, ¿vale? O mejor dicho, a ver, ¿qué es lo que me interesa acá? Me interesan los menores que i. Menores que i. Sí, porque si no van a ser dos casos a la vez y pues nada, prefiero hacerlo así. Si j es distinto, menor estricto que i, entonces por definición de f sub i de f, cuando yo lo evalúo en j, pues eso por definición va a ser justamente f sub j. Pero misma suerte corre, o sea, cuando yo calculo f sub i de g evaluado en j, pues esto va a ser g sub j, ¿vale? Pero como estas dos funciones son iguales, estos dos términos son iguales. Entonces, por transitividad, estos dos son iguales, ¿vale? Así que, para los j menores que i, estas dos cosas son iguales. Bueno, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero para los j mayores o iguales que i, esto quiere decir, o sea, si yo me doy, por ejemplo, si para j mayor estricto que i, hagámoslo así, si j es mayor estricto que i, entonces j menos 1 es mayor igual que i. Entonces, haciendo lo mismo, la regla de correspondencia de esta función ahora va a ser justamente j más 1, j, ya va, haciendo lo mismo, pero ahora vamos a evaluar en j menos 1, ¿vale? Bueno, sorry por aquí, porque ahora voy a borrar aquí. Lo que pasa es que es complejo tener que pasar la página con cuentas tan delicadas, así que les pido disculpas. Bueno, cuando yo sustituyo esta información acá, y ahora lo voy a hacer en j-1. Como j-1 es mayor o igual que i, por definición de esta función, esto es f de j-1 más 1, que es justamente f de j, ¿vale? Y lo mismo pasa con j-1. Esto es justamente, g de j-1 más 1. Se cancela el 1 con 1 y te queda g de j. Pero como estas dos son iguales, estas dos son iguales. Entonces, consecuencia de todo lo que he hecho. Voy a borrar, salvo lo que quería demostrar, pero si se dan cuenta, lo que he demostrado es lo siguiente, ¿no? Voy a escribirlo. Entonces, demostré que f de j es igual a g de j, ¿vale? Esto pasa si j es menor que i o j es mayor que i, ¿vale? Eso fue lo que demostré. Entonces, para que estas dos funciones sean iguales, necesito demostrar que justamente f de i es igual a g de i, ¿vale? Eso es lo que debería demostrar. Pero este conjunto que está acá, si ustedes colocan f de j, tal que j está en n más 1 y j es distinto de i, este conjunto, evidentemente por ser f biyectiva, este conjunto tiene cardinal n, ¿vale? Entonces, evidentemente f sub i es exactamente el único elemento que existe lo voy a escribir así, f sub j va a ser
justamente, a ver cómo lo digo, esto sería, bueno, así, pongámoslo así. Es el único elemento que está en este conjunto quitándole el conjunto anterior, ¿vale? F sub j, tal que j está en n más 1 y j es distinto de i, ¿vale? Y lo mismo pasará si pusiera yo aquí g y si pusiera yo aquí g. Pero ¿qué es lo que pasa? La unión de, o sea, aquí me refiero con g de i y g de i, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el conjunto n más 1, como tanto f como g son funciones sobreyectivas, coinciden con todas las imágenes de f. Entonces, evidentemente, yo no sé si lo ven, pero automáticamente g sub i tiene que ser igual a esto, porque es el único elemento que está en n más 1 y no es ninguno de estos, ¿vale? Así que evidentemente son iguales. Vale, a ver, una vez que hemos hecho eso, pues hemos demostrado que es inyectiva. Nos falta ver que es sobreyectiva, la función phi sub i, y con eso terminamos la demostración. Para ver qué es sobreyectiva, lo hacemos de la siguiente manera. La parte de sobreyectividad. Vamos a ver. Sobreyectividad. Un segundito. Ya. Ahora, me doy una función que está acá. Para no saturarlos con tanta notación, llamémoslo h. Entonces, sea h un elemento que está en S sub n. Muy bien. Entonces, si h está en S sub n, pues h es una función biyectiva que va desde el 1 hasta el n, ¿no? O sea, va desde, bueno, pongámoslo con corchete para que sea más sencillo, desde este conjunto hasta este conjunto, ¿vale? Y h es biyectiva. Entonces ahora yo me voy a fabricar una función nueva y la voy a llamar, no sé, llamémosla alfa. Entonces ahora definamos alfa, que va a ir desde n más 1 hasta n más 1 de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es la regla de correspondencia? Bueno, alfa de j va a ser igual a... Bueno, lo que me interesa, que sea n más 1 si j es igual a i. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque acuérdense que quiero demostrar que alfa está en el dominio de phi sub i para poder hablar de phi sub i de alfa y que phi sub i de alfa sea h. Así que evidentemente eso es lo que hay que hacer. Bien, esto es si j es distinto de i. Ahora, alfa sub j va a ser justamente h sub j si j es más pequeño que i, ¿vale? Y alfa sub j va a ser h sub j menos 1 si j es mayor o igual que i, ¿vale? Entonces, primero que nada, tenemos que ver si, en efecto, alfa es una función que está bien definida. ¿Y por qué alfa está bien definida? Bueno, primero, el valor máximo que puede tomar j es n más 1. Cuando yo pido evaluar acá, que seguramente n más 1 es mayor o igual a i, que lo es, voy a estar evaluando a lo sumo con n. Y evaluar números naturales a lo sumo de n sí que tiene sentido por el dominio de la función h. Así que en principio, alfa está bien definida. Me falta demostrar que es biyectiva, pero nuevamente, basta con demostrar que alfa sea sobreyectiva porque es una función que va de este conjunto en sí mismo. Entonces hay que calcular la imagen de alfa. Entonces, ¿cómo se calcula la imagen de alfa? Bueno, pues la imagen de alfa pues va a ser, no sé si se dan cuenta, esto es el conjunto formado por n más 1 unido con justamente esto que está acá, hj con j, perdón, aquí era mayor estricto, porque el igual ya lo tomé acá, y aquí con j menor que i, o pongámosle e, que es correcto ponerlo así, y i es menor que j, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer. No, mentira. Hay que escribirlo por separado, porque si no va a ser un problema de conjuntos. Escribámoslo separado. Esto unido, joder, lástima que no cabe, unido con hj menos 1, tales que j es mayor estricto que i, ¿no? ¿Vale? Es eso lo que está allí. Ahora, yo tendría que demostrar que esto coincide con nuestro conjunto n. Entonces, basta con demostrar
que este conjunto que está acá, ¿de acuerdo? Que este conjunto que está acá coincide con la imagen de H. Porque si una vez que yo demuestre que coincide con la imagen de H, como H es biyectiva, este es el conjunto formado de los números naturales desde el 1 hasta el n. Si le sumamos el n más 1, pues he demostrado que la imagen de alfa es esto. Entonces, con eso termino, ¿no? Basta con demostrar esto. Pero evidentemente, eso lo va a hacer. ¿Por qué? Y aquí es donde vienen los casos, ¿no? A ver, vamos a demostrar que la imagen de H es justamente eso. A ver dónde lo podemos hacer. Bueno, si me lo permiten, perdonen el desorden, voy a borrar aquí porque es que si cambio la hoja pierdo un poco la continuidad de las cosas. Eso es lo malo de trabajar en la tabla, así que les pido disculpas. Borro todo esto, salvo la imagen del alfa, ¿no? Que es lo que me interesa. Entonces, repito, quiero demostrar, ahora lo que tengo que hacer, sorry que voy a marcar esto así de feo. Lo que quiero demostrar es que la imagen de H coincide con este conjunto, los H de J, tales que J es menor que I, ¿vale? Unido con los H de J menos 1, tales que J es mayor que I. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, evidentemente hay una contención de conjunto porque estos son imágenes de H, ¿vale? Entonces, para demostrar me falta al revés. Y entonces, bueno, hagámoslo a la antigua. Sea A un elemento en la imagen de H. Si tengo un elemento en la imagen de H, pues esto me dice que existe un S en el dominio de H, porque acuérdense que el dominio de H es el conjunto formado hasta n, ¿vale? Tal que H sub S es A, ¿vale? Bien, entonces una vez que tenemos que H sub S es A, entonces... de hecho creo que puedo borrar aquí lo del alfa para que me quede un poquito más nítido lo que quiero hacer, porque ya lo expresé aquí en la imagen. Y de hecho, una vez que teníamos esto, ya estaba listo, así que creo que puedo borrar todo esto para que se vea un poquito más ordenada las cuentas. Y les repito, disculpen que se vea desordenado, pero es que en una tabla es demasiado complejo, el espacio es muy pequeño para copiar. Vale, entonces seguimos, tal que H sub S es igual a. Entonces tenemos dos casos, ¿no? Primero, o sea, digamos que aquí hay caso 1, que S sea más pequeño que I. Pero si esto pasa, pues H sub S, que es A, pues pertenece al conjunto, ¿no? O sea, pertenece a este conjunto. Perdonen el abuso de escritura, pertenece a este conjunto. Y si pertenece a ese conjunto, en particular pertenece a la unión. O sea, que se está cumpliendo lo que yo quiero, ¿no? Que se cumpla la otra contención. Pero, ¿cuál sería el caso 2? Caso 2 sería, por ejemplo, que S fuese igual a I. Pero si S es igual a I, entonces, o bueno, mayor o igual a I, creo, si no me equivoco, S es mayor o igual a I, ¿vale? Si S es mayor o igual a I, note que S más 1 es un elemento que está en N más 1, ¿vale? Y S más 1 sí que es mayor estricto, ¿vale? S más 1 está acá. Pero la cosa está que el S más 1 en particular va a ser mayor estricto que I. Y ahora, cuando yo calculo, bueno, si es mayor estricto que I, entonces H de S más 1 menos 1, ¿vale? Que es nada más y nada menos que H sub S, que es igual a A, pertenece a este conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué pertenece a este conjunto? Bueno, porque el índice que estoy acá, este como si fuese nuestro J, el J es mayor estricto que I. Entonces, el J, que es S más 1, es mayor estricto que I. Entonces, puedo hablar de H de esa cosa, restándole 1, que es justamente esto que está aquí a la derecha, y hemos demostrado que el A está acá, y por lo tanto tenemos la otra contención. Y con eso estábamos listos, ¿no? Hemos demostrado que la imagen del H era sobreyectiva y por lo tanto H era biyectiva, ¿no? Ahora, claro, ahora borré un montón de cosas y necesito demostrar que phi sub i de H, de alfa era H. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces ya voy a retomar un poco las cuentas, disculpen el desorden porque no hemos terminado. Nos falta la sobreyectividad. Solamente demostramos que el alfa está en S sub n más 1. Entonces, repito que era lo que teníamos.
teníamos h, elemento arbitrario en S sub n. Lo que acabamos de hacer es definir alfa, que va desde n más 1 hasta n más 1, cuya regla de correspondencia era esto, ¿no? Alfa sub j era n más 1 si i era igual a j, ¿vale? Va a ser h sub j, perdón, h sub j si i era, no, j menor que i, j menor que i, y si j es mayor estricto que i, pues va a ser h sub j menos 1, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo anteriormente es que alfa es un elemento de S sub n más 1. Y además, alfa de i, por definición, es n más 1. Entonces, evidentemente, esto me dice, por definición del conjunto sub i, alfa está en A sub i, que es justamente el dominio de la función phi sub i. Como alfa está en el dominio de la función phi sub i, existe phi sub i de alfa. Es decir, podemos hablar de phi sub i de alfa. Y phi sub i de alfa, por definición, ¿quién es? Es la función, fíjense que está allá arriba, es la función cuya regla de correspondencia, bueno, va de n en n, cuya regla de correspondencia, ¿quién es? Va a ser alfa de j si j es menor que i. Pero es que si j es menor que i, alfa de j, ¿quién es? Alfa de j, si j es menor que i, es h sub j. Así que lo tenemos. Y si j es mayor o igual a i, la definición me dice, ah, eso es alfa de j más 1. Pero es que si j es mayor o igual que i, noten que j más 1 es mayor estricto que i. Por lo tanto, alfa de j más 1, estamos en este caso, esto sería h de j más 1 restándole 1, que es justamente h de j. Entonces fíjense que en cualquiera de los dos casos nos da h de j, así que evidentemente se cumple la igualdad de la igualdad de funciones. Phi sub i de alfa es h. Y con eso demostramos que es sobreyectiva, más la inyectividad, tenemos entonces que los cardinales son iguales, por lo tanto la afirmación 2 es cierta, y si la afirmación 2 es cierta, hemos terminado la prueba por inducción. Bueno, espero les sirva. Aquí